Te daremos nuestro punto de vista en la editorial. Muy bien, le decía yo que pues hoy es el Día del Maestro y que bueno, en esta ocasión lo que queremos es hacerle un homenaje a los maestros que trabajan con vocación, a estos maestros que llegan a las escuelas pues a dar su clase y que no solamente es el cúmulo de conocimientos, sino también que desarrolle en los niños, en los jóvenes, en los universitarios, una forma de ver o visualizar la enseñanza que ellos están aplicando, que están dando a las nuevas generaciones. No sé usted, pero yo recuerdo con mucho cariño a mis maestros, y mire que tuvimos muchos, al venir de escuelas públicas, primaria, bueno, desde jardín de niños, primaria, secundaria, hasta la preparatoria, la universidad la tuve que estudiar en una escuela privada por cuestiones de que no había en ese entonces en la ciudad de Puebla una universidad pública que pudiera dar periodismo o comunicación. Sin embargo, a lo largo de mi etapa escolar, repito, desde preescolar hasta universidad, son pocos los maestros a los que se les recuerda con mucho cariño y a veces son esos maestros los que nos pusieron mucho empeño en que pudiéramos aprender. Repito, todos tienen su mérito, todos, pero yo recuerdo mucho a 5 o 6 maestros, hombres y mujeres, mujeres u hombres, que de verdad mi reconocimiento y que siempre nos enseñaron no solamente lo que ellos sabían, sino a razonar, a coincidir el mundo de acuerdo desde su naturaleza, que era la enseñanza. Y recuerdo mucho a estos maestros que nos hacían pensar, que nos hacían razonar, no solamente memorizar, sino razonar el porqué de las cosas. Hasta en matemáticas hay lógica, hasta en matemáticas hay que razonar para qué sirve y cómo lo podemos aplicar. Recuerda usted mucho de estos ejercicios que muchos les llaman problemas, que en realidad no son problemas, pero bueno, al final así se les comentaba. Pero a esos maestros, mis respetos. Y yo creo que usted también ha tenido a lo largo de su historia educativa un maestro o maestra que recuerda con mucho cariño. Y no era el que lo consentía a usted, no era el que le decía, ay, a ver, Coquita, vete por acá, haz esto. No, era el maestro exigente, el maestro con sabiduría que nos hacía reflexionar. Por ejemplo, mire, y se lo tengo que decir, ¿cuántas personas desde chiquitos escuchamos un español mal aplicado? Y en ocasiones, yo era uno de ellos y lo debo reconocer, yo decía, ojalá haya calor. El verbo haiger no existe. Y por eso mi maestra, mi maestro de español, mi maestro de redacción posteriormente, fue muy sutil para decirme, a ver, Coquita, conviva el verbo haiger, no existe, es el verbo haber. Entonces desde ahí, mire, se nos quedó y así como este detallito, híjole, hay mucho de la enseñanza que se nos quedó por cuestiones de razonamiento. Yo decía, ¿para qué serviría o servirá la psicología en nuestra preparación universitaria? Pues sabe que hoy la aplicamos porque es muy importante saber cómo conectar con la gente. No solamente analizarla, sino cómo conectar, cómo lograr que esa persona externe lo que usted le pueda preguntar o cuestionar al momento de hacer entrevista, al momento de hacer alguna nota periodística, por ejemplo. Y así le puedo dar miles de ejemplos, pero no me quiero alargar. En lo personal, quiero de verdad rendirle homenaje a aquellos maestros que tienen que caminar kilómetros, que tienen que andar en bicicleta en kilómetros, o a caballo o en lancha para aquellos que dan clases en alguna isla, en algún lugar, en los esteros que tenemos muchos aquí en Chiapas. Y es el maestro rural el que tiene que llegar a
aquellos lugares recónditos. Y mire, estas dos primeras fotografías nos narran un maestro que está en aulas urbanas. Pero ¿qué pasa con el maestro rural? Mire, ahí vemos a esta maestra que con un pizarrón ahí puesto, es una madera, y con unas bancas improvisadas se le está dando clases a estas niñas y niños en una zona serrana, como existen en Oaxaca, como existen en Puebla, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en muchas partes de nuestra geografía mexicana. Así estudian los niños. Muchos de ellos no llevan uniforme porque pues no hay cómo comprar un uniforme. Qué bueno que existe un maestro o maestra que llega hasta su aula, improvisadas muchas de ellas, para poder estudiar. Muchos de estos maestros que tienen que hacer lo imposible para que el conocimiento entre en niños que muchas veces por la desnutrición o a veces por las cuestiones propias del lugar, estos niños, y hoy en día con la situación de la inseguridad, estos niños a veces es difícil que lleguen a clases. ¿Qué hay que hacer? Pues jalarlos para que jueguen, que hagan rondas, que aprendan. Y mire, esta aula o ese salón de clases que se ve atrás, no es sacado esa fotografía de lo que se vivía años atrás, no, se siguen viendo hoy en día en esta administración, en este 2024. Pero ¿sabe qué? Lo que importa es el maestro que tiene esa vocación. Sin ellos, quién sabe qué hubiera sido o qué sería de este México. Vea usted esas aulas donde son inclusive inseguras. Ahí está un polino, una madera atravesando para que las láminas se sostengan. Pero el maestro está ahí en el aula. El maestro está ahí enseñando. El maestro está ahí observando cuál es el potencial de sus alumnos. Y en verdad, le decía yo a usted que a veces tienen que tomar la decisión de irse a una escuela para quedarse a vivir ahí toda la semana, porque a veces los fines de semana tienen que regresar a la ciudad para entregar documentos o lo que sea, y tienen que ir, insisto, en caballos, en bicicleta, a veces entre polvadera. Este maestro que da clases en un estero y que tiene que atravesar a través de lancha para llegar a dar clases. Y es aquí donde se admira al maestro, porque déjeme decirle, y déjeme usted ahí comentar, cierto o no, el gobierno siempre ha ocurrido, hay escuelas muy olvidadas, pero en esta que esperábamos que hubiera esperanza y que hubiera mucho en favor de las escuelas, de las aulas, no hubo. Inclusive se pensaba en tecnología aplicada a la educación, no la hubo. Se habla de internet para todos, no lo hay. Se hablaba de que muchos de los recursos que se le incautaba a los mañosos o en este caso a gente delincuente que sirviera para la educación y hospitales, no hay tales. Y ahí estamos viendo algunos datos que usted está observando. Mire, el 17.4% de la población nacional tiene rezago educativo. El 17.9% son mujeres. El 16.8% son hombres. El 12.6% de las y los jóvenes también tienen rezago educativo. El 7.1% son menores de edad los que están en el rezago educativo. 57.1% de la población adulta mayor también tiene problemas. Hay mucha gente que tiene años y no sabe leer ni escribir. El 31.6% de la población indígena tiene un gran rezago educativo, y las personas o población discapacitada, que es el 48.7% de la población, tiene esos datos. Estos son datos de la Coneval, y que yo sé que ahorita mucha gente que comulga con el actual gobierno va a decir, no es cierto, esos son datos falsos, y ya sabe usted, el gobierno siempre trata de minimizar. Y en esta ocasión hemos escuchado, hemos visto en muchas de las mañaneras donde desestiman este tipo de estadísticas. Ya fuimos reprobados porque no hay una educación correcta para los
niños, jóvenes y universitarios. Pero no es culpa del maestro, es el sistema que se está implantando. Si los maestros de aula, aquellos que van a las comunidades, a las colonias marginadas, el maestro de escuela, si hicieran los programas y los planes, yo creo que sería, híjole, muy diferente nuestro sistema. Pero llegan burócratas, llega gente que es el compadre del gobernador o del presidente a decir qué es lo ideal para lo que son, para el sistema educativo. Nos hemos enfrentado y lo hemos platicado en su momento, lo de los libros de texto gratuitos, que lejos de corregir muchas de las fechas, muchos de la ortografía, muchas de las situaciones que permanecen en este tipo de libros, se quieren dogmar a la gente, es decir, meter ideas a favor del sistema en el gobierno actualmente. Pero ante todo eso, el maestro en aula, aquellos que tienen la vocación y llegan a diario, no los maestros, muchos sindicalizados que llegan crudos el lunes, que se van los jueves, el viernes piden permiso. No, esos no. Los maestros reales y comprometidos. Los que están en el aula, los que se preocupan por Pedrito, por Rosita, los que están observando que el niño tiene deficiencias y llaman al papá para ver qué es lo que está pasando. El maestro que a veces tiene que compartir su comida con los niños para que puedan. Dicen que donde la barriga está vacía, no entran las letras en el cerebro. Entonces, el maestro con vocación y que hace su tarea a diario, mis respetos. Y hoy le queremos rendir ese homenaje porque se lo merecen. Y de verdad, a todas mis maestras y maestros que pude cursar, no sería difícil citarlos a todos, muchas gracias. Muchas gracias porque gracias a esta participación de mis maestros y sus conocimientos, ahora somos lo que somos. Me ha tocado estar en el aula, también como docente, como maestro de universidad. Y sabe que es una satisfacción que dentro de todo el grupo, algunos alumnos lleven lo que les dejamos de experiencia y de conocimiento. Hoy muchos de ellos, de estos chicos, son mis colegas y da mucha satisfacción. Imagínense aquellos maestros que han visto pasar generaciones y generaciones de chicos y chicas y que muchos de ellos se dedican a mucho de lo que pertenece al desarrollo de México. Así que, maestros, gracias, de verdad, muchas gracias y esperemos que las condiciones educativas cambien. No sé si con el próximo gobierno, no sé si con la próxima administración, pero ojalá por el bien de México les hagan justicia a los maestros con muchos de los complementos que existen como son la tecnología, como es la infraestructura y como son sueldos bien remunerados. Maestros, felicidades. 9:22, vámonos al estado del tiempo. Regresamos.